Damas y caballeros, por favor, démosle la bienvenida al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Gracias. Gracias, demócratas. Ahora, como neoyorquino, estoy muy familiarizado con ambos nominados presidenciales. Pero a pesar de compartir un estado, están un mundo aparte. Yo tuve el honor de ser el administrador de la primera campaña de Hillary Clinton al Senado de Estados Unidos. Esta es la Hillary que yo conozco. Cuando ella se graduó de la Facultad de Derecho, ella podría haber empezado una carrera de lucro en cualquier bufete prestigioso que quisiera. En vez de eso, su corazón le llevó a tomar un trabajo noble con pago modesto en el fondo infantil, abogando para familias y niños pobres que necesitaban una campeona. Así es ella. ¿Qué es lo que hizo Donald Trump? Nació rico y luego hizo una carrera de estafar a la gente, sacando millones y millones, miles de millones de deuda y mandando a la quiebra sus empresas. En vez de filantropía y servicio público, es uno de los multimillonarios menos generosos que hemos visto en este país. Cuando fue primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton tenía como su misión personal de defendernos ante los gigantes de los seguros y tratar de conseguir cuidado médico universal. Aparte de todo, a pesar de todos los ataques que recibió, ella llevó a cabo el cuidado de seguro médico para niños en contra de viento y marea. ¿Y qué es lo que hizo? ¿A quién atacó Donald? Los dueños de negocios pequeños que contrató en sus proyectos de construcción. Donald muchas veces los estafó. Todos sabemos que Trump es el gran charlatán. ¿Cómo puede defender a los empleados estadounidenses cuando ni siquiera pagó a sus propios empleados lo que les debía? Cuando Hillary Clinton estaba en el Senado, ayudó a asegurar 20 mil millones de dólares para nuestra recuperación después del 9/11, para proteger a nuestros héroes socorristas que sacrificaron tanto. ¿A quién protegió Donald? Claro que no los estudiantes de la Universidad Trump. Un lugar que sus propios empleados llamaron un fraude, donde los estadounidenses vulnerables fueron impulsados a gastar más y más dinero en las clases que no valían nada. Donald solamente se encargó de cuidarse a sí mismo. Como secretaria de Estado, Hillary luchó para la dignidad de las mujeres y los niños, apasionadamente luchando la escoria del tráfico humano y el horror del matrimonio infantil en Arabia Saudita. ¿Qué es lo que hizo Donald? Ha llamado a las mujeres perras y cerdas gordas y ha culpado al ataque sexual militar por la presencia de mujeres en nuestras Fuerzas Armadas. Ha degradado a mujeres para hacerse sentir grande, mientras nos demostraba el hombre tan pequeño que es. Cuando Hillary Clinton levanta la mano derecha en el día de inauguración, ella va a tener el plataforma más agresivo en los tiempos modernos. Uno que galardona el trabajo en vez de la riqueza.
y que cambia la política en vez de ser para el 1%, para el permiso de enfermedad pagada y permiso familiar pagada, y la universidad sin deudas, y terminar las exclusiones de impuestos para inversionistas y Wall Street, y ayudar en la infraestructura, vivienda, inmigración a las municipalidades de Estados Unidos. Ella va a atacar la inigualdad y va a hacer un cambio progresista en esta nación, Hillary Clinton. ¿Y cómo ve la realidad económica que enfrenta el pueblo estadounidense? De hecho, él lucha para la turbulencia económica para su propia ganancia personal. Un ejemplo, cuando se le preguntó en el 2006 acerca de la posible caída de bienes raíces, él dijo: más o menos espero que eso suceda y así personas como yo podemos entrar y comprar. Esa es la definición de la clase predadora. Y ahora él quiere seguir adelante y revocar las nuevas reglas que nosotros pusimos para ser más responsables a los de Wall Street. Entonces, durante su carrera, como escuchamos claramente anoche, Hillary Clinton ha tomado las batallas difíciles para defender a los que no tienen mucho poder y mucho dinero. Eso ha sido su llamado de por vida. Hillary Clinton es inteligente, es estable, es correcta y está lista. Donald Trump, él es imprudente, arriesgado, equivocado y da miedo. Si a uno le importa luchar para la desigualdad económica, elevar a familias y niños, reconstruir las grandes ciudades de Estados Unidos, luchar juntos y elegir a Hillary Clinton, la siguiente presidenta.